Hay parábolas que todo el mundo conoce pero casi nadie ha leído con cuidado. La parábola de las 10 vírgenes es una de ellas. Aparece en Mateo 25, en el corazón del discurso más largo que Jesús pronunció sobre los últimos tiempos. Es una historia con imágenes claras, con un final dramático y con una moraleja que parece obvia desde la primera lectura. Hay que estar preparado, porque el novio puede llegar en cualquier momento. Esa lectura no es falsa, pero es incompleta, y lo que deja fuera es precisamente lo más interesante. Porque hay un momento en el centro de esta parábola que casi todas las interpretaciones pasan por alto. No es el aceite, no es la llegada tardía del novio, no es la puerta cerrada. Es un intercambio de 3 frases entre las vírgenes sabias y las necias, justo en el momento de mayor tensión de la historia, que ha sido leído durante siglos de una manera que el texto no sostiene completamente. Las vírgenes necias se quedan sin aceite. Se dan cuenta de que sus lámparas se están apagando, y le piden a las sabias que compartan el suyo. La respuesta que reciben es: no sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Ese no ha sido interpretado de muchas maneras. Como egoísmo que el texto justifica. Como alegoría de que la gracia no puede ser transferida de una persona a otra. Como una lección sobre la responsabilidad individual en la vida espiritual. Como evidencia de que ciertas cosas en la fe no pueden ser prestadas ni compartidas. Todas esas interpretaciones tienen algo de verdad. Y todas se detienen demasiado pronto. Para leer esta parábola con honestidad, hay que hacer 3 cosas que la interpretación habitual raramente hace juntas. La primera es leerla dentro de su contexto inmediato, el discurso del Monte de los Olivos, y entender qué pregunta específica de los discípulos está respondiendo Jesús cuando la cuenta, porque Jesús no estaba construyendo una doctrina abstracta del fin de los tiempos. Estaba respondiendo una pregunta concreta, en un momento concreto, a un grupo de personas concretas que acababan de escuchar algo que los había descolocado. La segunda es entender el contexto cultural de una boda judía del primer siglo, porque las imágenes que Jesús usó, las vírgenes, las lámparas, el novio que tarda, la procesión nocturna, la puerta que se cierra, no son imágenes arbitrarias. Son imágenes que sus oyentes reconocían de inmediato, con todo el peso cultural y emocional que esas situaciones llevaban. Y cuando se lee sin ese contexto, la parábola pierde dimensiones enteras de significado. La tercera es detenerse en el detalle que casi nadie mira. No correr hacia la moraleja, no apresurarse hacia la aplicación práctica, sino quedarse en ese momento exacto donde las sabias dicen no, y preguntarse qué está pasando realmente ahí, no solo en el nivel de la alegoría, sino en el nivel de la lógica narrativa de la historia misma. Cuando esas 3 cosas se hacen juntas, la parábola deja de ser una advertencia genérica sobre la preparación espiritual y se convierte en algo mucho más preciso, mucho más exigente y mucho más honesto sobre la naturaleza de la relación con Dios que Jesús estaba describiendo. No es una parábola sobre tener suficiente aceite. Es una parábola sobre el tipo de preparación que no puede ser delegada, prestada ni adquirida en el último momento. Es una parábola sobre la diferencia entre conocer a alguien de verdad y conocerlo de nombre. Es una parábola que termina con una de las frases más sobrias de todos los evangelios: no os conozco, pronunciada por el novio desde adentro de una puerta cerrada. Y esa frase, como veremos, es el centro de todo. Mateo 25 comienza con una frase que en español suena como una introducción suave. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, pero en el contexto del Evangelio de Mateo, esa frase no es suave en absoluto. Es la continuación de un discurso que comenzó en el capítulo 24, cuando los discípulos le hicieron a Jesús una pregunta que lo cambió todo. Estaban saliendo del templo. Jesús acababa de decir que no quedaría piedra sobre piedra de ese edificio que tanto admiraban. Y los discípulos, descolocados, le preguntaron en privado: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa es la pregunta que genera el discurso del Monte de los Olivos. Y es crucial tenerla en mente, porque todo lo que Jesús dice en los capítulos 24 y 25, incluyendo la parábola de las 10 vírgenes,
Es una respuesta a esa pregunta específica, hecha por personas específicas, en un momento específico de la historia. No es una conferencia teológica abstracta, es una respuesta pastoral a un grupo de hombres que acaban de recibir una noticia devastadora sobre el templo que era el centro de su mundo religioso, y que quieren saber qué va a pasar y cuándo. Con ese contexto claro, la parábola comienza. 10 vírgenes toman sus lámparas y salen a recibir al novio. 5 de ellas son descritas como phronimoi, el término griego que significa prudentes, sabias, con criterio. Las otras 5 son descritas como morai, necias, sin criterio, imprudentes. La distinción no es moral en el sentido de que unas sean buenas personas y las otras malas. Es una distinción de previsión y preparación. Las sabias tomaron aceite en vasijas además de sus lámparas. Las necias tomaron sus lámparas pero no llevaron aceite adicional. Aquí vale detenerse en el detalle cultural. En una boda judía del primer siglo, las vírgenes, que serían las amigas de la novia o del novio, dependiendo de la tradición regional, tenían un papel muy específico en la procesión nupcial. El novio salía de la casa de su padre hacia la casa de la novia para buscarla, y luego la procesión regresaba de noche hacia la casa del novio para el banquete. Las vírgenes con lámparas formaban parte de esa procesión nocturna. Su función era práctica y ceremonial al mismo tiempo. Iluminar el camino, anunciar la llegada, participar de la celebración. No tener aceite suficiente no era solo un inconveniente logístico. Era una falla en el cumplimiento del papel que se les había asignado. Una lámpara que se apaga en medio de la procesión no solo deja a esa persona en la oscuridad, interrumpe la función pública para la que había sido convocada. El novio tarda. Ese detalle es central y no debe ser apresurado. Todas las vírgenes, las sabias y las necias, se duermen mientras esperan. El texto no condena el sueño. No dice que las sabias se mantuvieron despiertas mientras las necias dormían. Todas duermen. La diferencia entre ellas no es la vigilancia activa, sino la preparación previa. Las sabias no estaban despiertas cuando llegó el novio. Estaban dormidas, igual que las necias. Pero cuando llegó el momento, tenían lo que necesitaban. Eso ya desmonta una de las lecturas más comunes de esta parábola. La idea de que enseña que hay que estar en estado de alerta permanente, sin descanso, en tensión constante. No es eso. Es algo más profundo y más sostenible. La preparación que ya fue hecha antes de que llegara la urgencia. A medianoche se escucha el grito. Aquí viene el novio. Salid a recibirle. Todas despiertan. Todas arreglan sus lámparas. Y entonces las necias se dan cuenta de que las suyas se están apagando. Le piden aceite a las sabias. Reciben el no. Salen a comprar. Y mientras están fuera, llega el novio. Las que estaban listas entran con él al banquete. Y la puerta se cierra. Cuando las necias regresan y llaman, «Señor, Señor, ábrenos», la respuesta desde adentro es, «De cierto os digo que no os conozco». Fin de la parábola. Leída así, en su secuencia completa y con el contexto cultural activo, la parábola tiene una arquitectura muy precisa. No hay elementos decorativos. Cada detalle cumple una función. Y el detalle que casi nadie examina con suficiente cuidado, la negativa de las sabias a compartir el aceite, no es un momento secundario. Es el gozne sobre el que gira toda la lógica de la historia, porque la pregunta que ese momento plantea no es solo ¿por qué no compartieron? La pregunta más importante es ¿qué tipo de cosa es el aceite en esta parábola, que hace que compartirlo sea imposible? Y esa pregunta lleva directo al centro de lo que Jesús estaba enseñando. Hay un momento en esta parábola que la mayoría de los lectores atraviesa sin detenerse. Lo atraviesa porque la historia tiene impulso narrativo y la moraleja final parece clara. Pero ese momento es exactamente donde la parábola guarda su enseñanza más profunda. Las vírgenes necias se quedan sin aceite. Se dan cuenta de que sus lámparas se están apagando. Y le piden a las sabias que compartan el suyo. La respuesta es, no, no sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Ese, no, ha incomodado a lectores durante siglos. Porque suena a egoísmo.
Suena a frialdad. Suena a exactamente el tipo de actitud que Jesús criticaba en otros contextos. El que acumula para sí mismo, el que no comparte con el que necesita, el que cierra la mano cuando alguien le pide ayuda. Y sin embargo, el texto no condena a las vírgenes sabias por su respuesta. No hay ninguna corrección narrativa. No hay un narrador que intervenga para decir que deberían haber compartido. La historia avanza como si la negativa fuera completamente razonable. ¿Por qué? La respuesta habitual, especialmente en la tradición alegórica, es que el aceite representa algo que por su naturaleza no puede ser transferido de una persona a otra. La gracia, la fe, la vida espiritual interior, el carácter formado a lo largo del tiempo. Y por tanto las sabias no se niegan por egoísmo, sino porque lo que las necias necesitan es algo que ninguna cantidad de transferencia externa puede proveer. Esa interpretación tiene peso. Es coherente con la teología del resto del Evangelio de Mateo. Y capta algo real sobre la naturaleza de la vida espiritual. Pero se detiene demasiado pronto, porque convierte el detalle en alegoría antes de haberlo examinado como narrativa. Y cuando se lee primero como narrativa, como una historia con su propia lógica interna, aparece algo que la alegoría inmediata tiende a ocultar. Prestemos atención a lo que las sabias realmente dicen. No dicen, no podemos compartir, porque el aceite es intransferible por su naturaleza. Dicen algo mucho más concreto. No sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Es un argumento de cantidad, de suficiencia, de riesgo compartido. Lo que están diciendo es, si dividimos lo que tenemos, ninguna de las dos tendrá suficiente para llegar hasta el final. No es que el aceite sea metafísicamente intransferible, es que hay una cantidad determinada que fue preparada para una función determinada, y esa cantidad no puede ser dividida sin que ambas partes queden comprometidas. Y entonces añaden algo que casi siempre se ignora en la interpretación. Id a los que venden y comprad para vosotras mismas. No las abandonan. No las descartan con indiferencia. Les dan una dirección. Les dicen exactamente dónde pueden conseguir lo que necesitan. La solución existe. El aceite está disponible. Hay vendedores. El problema no es que sea imposible conseguirlo. El problema es el momento en que se intenta conseguir. Aquí es donde la lógica narrativa de la parábola se vuelve más precisa de lo que la lectura apresurada permite ver. Las necias no carecían de acceso al aceite, carecían de previsión. La diferencia entre las sabias y las necias no es que unas tuvieran algo que las otras nunca pudieron tener, es que unas lo consiguieron antes y las otras intentaron conseguirlo cuando ya era demasiado tarde. Eso cambia el peso moral de la historia. No es una parábola sobre personas que fueron excluidas porque les faltó algo que nunca estuvo a su alcance. Es una parábola sobre personas que tuvieron el mismo acceso, el mismo tiempo, las mismas condiciones, y tomaron decisiones diferentes sobre cómo usar ese tiempo. Las sabias no son sabias porque recibieron más. Son sabias porque previeron lo que iba a necesitarse y actuaron antes de que la urgencia lo exigiera. Y entonces llega la dimensión más incómoda del detalle. Cuando las necias salen a comprar aceite a medianoche, no están haciendo algo imposible. Están haciendo algo tardío. Y la tardanza tiene consecuencias que no pueden ser revertidas por la buena voluntad de actuar finalmente bien. El novio llega mientras están fuera. La puerta se cierra. Y cuando regresan con su aceite, aceite legítimo, comprado de verdad, no inventado, ya no importa. No porque el aceite sea falso, sino porque el momento ya pasó. Esa es la enseñanza más dura de esta parábola. No que ciertas personas estén predestinadas a quedarse afuera, sino que hay momentos que tienen una ventana, y cuando esa ventana se cierra, tener finalmente lo correcto no restaura lo que se perdió por no haberlo tenido a tiempo. Lo cual lleva directo a la frase final del novio. Las necias llaman, «Señor, Señor, ábrenos». Y él responde, «De cierto os digo que no os conozco». Esa frase es el centro de todo. No es una declaración sobre el aceite. Es una declaración sobre una relación. O sobre su ausencia. El novio no dice, «No tenéis suficiente aceite».
No dice, llegasteis tarde. No dice, rompisteis las reglas. Dice, no os conozco. Y esa frase reencuadra retroactivamente toda la parábola, porque sugiere que el aceite, la preparación, la previsión, todo eso no era un fin en sí mismo, era la expresión visible de algo más profundo, una relación real con el novio que las sabias tenían y las necias no tenían, o no habían cultivado, o habían dado por supuesta sin construirla de verdad. El detalle que casi nadie mira no es solo la negativa a compartir el aceite, es lo que esa negativa revela sobre la naturaleza del aceite mismo, que no era algo que pudiera ser transferido de última hora porque no era principalmente una sustancia. Era la evidencia acumulada de una preparación que había sido vivida, no simplemente adquirida. Y esa diferencia es la que la puerta cerrada hace permanente. Para entender lo que Jesús estaba enseñando con esta parábola, hay que resistir una tentación que aparece cada vez que se lee una parábola de los evangelios. La tentación es saltar directamente a la aplicación, extraer la moraleja, traducirla al lenguaje contemporáneo y aplicarla a la vida espiritual personal. Ese movimiento no es malo en sí mismo, pero cuando se hace demasiado rápido, produce lecturas que capturan una parte de la verdad y pierden el resto. La parábola de las 10 vírgenes no fue contada en el vacío. Fue contada en un momento específico, como respuesta a una pregunta específica, dentro de un discurso que tiene una arquitectura deliberada. Y cuando se lee dentro de ese contexto, lo que enseña es más preciso, más exigente y más rico que la advertencia genérica sobre preparación espiritual que la interpretación habitual suele extraer de ella. Volvamos al punto de partida del discurso del Monte de los Olivos. Los discípulos le preguntaron a Jesús 3 cosas. ¿Cuándo ocurriría la destrucción del templo? ¿Cuál sería la señal de su venida? ¿Y cuál sería la señal del fin del siglo? Mateo 24 registra la respuesta de Jesús a esas 3 preguntas. Y Mateo 25 continúa con 3 parábolas que amplían y profundizan esa respuesta. La de las 10 vírgenes, la de los talentos y la del juicio final de las naciones. Las 3 parábolas de Mateo 25 tienen una función común dentro del discurso. Responden a la pregunta implícita que subyace a las 3 preguntas explícitas de los discípulos. Y esa pregunta implícita es, ¿cómo se vive en el tiempo de espera? Los discípulos querían saber cuándo. Jesús les dice que el cuándo no es lo que más importa. Lo que importa es el cómo. Cómo se vive en el tiempo que hay entre el momento presente y el momento de la consumación. ¿Cómo se administra ese tiempo? ¿Qué tipo de persona se forma durante la espera? ¿Y qué revela la llegada del momento final sobre lo que ocurrió durante la espera? La parábola de las 10 vírgenes responde específicamente la primera parte de esa pregunta. La naturaleza de la espera misma. Y lo primero que dice sobre la espera es algo que muchas tradiciones espirituales no quieren escuchar, que el novio puede tardar mucho más de lo esperado. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. El sueño no es el problema. El problema que la parábola anticipa es que la espera puede ser tan larga que agota los recursos de quienes no previeron esa posibilidad. Eso tiene implicaciones directas para la manera en que los discípulos y los lectores posteriores deben entender el tiempo entre la partida de Jesús y su regreso. No es un tiempo corto de tensión activa que se puede sostener con fuerza de voluntad. Es un tiempo largo, potencialmente muy largo, que requiere un tipo de preparación que no se improvisa en el último momento. Las vírgenes necias no fallaron por falta de buena voluntad. Fallaron por falta de previsión sobre la duración de la espera. Calcularon mal el tiempo. Asumieron que lo que tenían sería suficiente. Y cuando la espera resultó ser más larga de lo que anticiparon, sus recursos se agotaron. Pero la parábola no enseña solo sobre la duración de la espera. Enseña sobre la naturaleza de lo que se necesita durante ella. El aceite, en el contexto de la parábola, no puede ser reducido a una sola cosa, pero sí puede ser descrito funcionalmente. Es lo que se acumula con tiempo, con decisión y con constancia, y que no puede ser reemplazado por una adquisición apresurada en el momento de la urgencia. Sea que se lea como fe, como carácter, como una relación cultivada con Dios, como obediencia sostenida a lo largo del tiempo.
En todos los casos, el aceite es algo que tiene una historia detrás. No aparece de la nada cuando se lo necesita. Es el resultado de un proceso que ocurrió antes. Y eso conecta directamente con el resto del discurso del Monte de los Olivos. En Mateo 24, Jesús ya había advertido contra los falsos profetas, contra el enfriamiento del amor, contra la distracción de las preocupaciones del mundo. Todo ese material está apuntando hacia la misma verdad que la parábola ilustra con imágenes concretas, que hay un tipo de vida espiritual que parece adecuada desde afuera, pero que no tiene la profundidad necesaria para sostenerse en la espera larga. Las vírgenes necias no eran impostoras. Tenían lámparas. Habían salido a recibir al novio. Estaban en el lugar correcto, en el momento correcto, con el equipamiento correcto, hasta que la espera reveló que su equipamiento era insuficiente. No fallaron en la apariencia. Fallaron en la sustancia detrás de la apariencia. Hay otro elemento de la parábola que merece más atención de la que habitualmente recibe. La frase, «Id a los que venden y comprad para vosotras mismas». Esa frase ha sido leída de dos maneras opuestas. Algunos la interpretan como evidencia de que el aceite sí puede ser conseguido, que la salvación está disponible para quien la busca. Otros la interpretan como ironía cruel. Las sabias les dicen que vayan a comprar, sabiendo que ya es demasiado tarde, que cuando regresen la puerta estará cerrada. Pero hay una tercera lectura que el texto sostiene con más naturalidad, que las sabias genuinamente creen que las necias pueden conseguir lo que necesitan, pero que ese proceso tiene un tiempo que no puede ser comprimido. No les están diciendo que es imposible, les están diciendo que hay un proceso que tiene que ocurrir, y que ese proceso no puede ser reemplazado por una transferencia de última hora. El aceite no puede ser prestado, porque la preparación no puede ser delegada. Y la preparación no puede ser delegada, porque lo que la parábola describe no es una transacción sino una formación. Una formación que ocurre en el tiempo, a través de decisiones sostenidas, en la oscuridad de la espera ordinaria, antes de que llegue el momento extraordinario. Y aquí la parábola conecta con una de las tensiones más profundas del Evangelio de Mateo en su conjunto. Mateo es el Evangelio que más claramente confronta la distancia entre la apariencia religiosa y la realidad interior. Es el Evangelio donde Jesús llama a los fariseos sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, llenos de muerte por dentro. Es el Evangelio donde el Sermón del Monte distingue sistemáticamente entre la religiosidad que busca ser vista y la vida interior que el Padre que ve en lo secreto reconoce. Es el Evangelio donde el árbol se conoce por sus frutos, y donde no basta decir, Señor, Señor, para entrar al reino. La parábola de las 10 vírgenes es completamente coherente con ese hilo que recorre todo Mateo. Las necias son personas que tienen la forma correcta, lámparas, presencia en el lugar adecuado, disposición para participar en la celebración, pero que no tienen la sustancia que la forma debería expresar. Y cuando llega el momento de verdad, la forma sin sustancia no es suficiente. El novio no evalúa las lámparas, evalúa la relación, y su veredicto, no os conozco, no es una declaración sobre el aceite, sino sobre algo mucho más fundamental, que la preparación exterior nunca fue respaldada por una relación real e interior con él. Lo que la parábola realmente enseña, entonces, no es simplemente, hay que estar preparado. Eso es verdad, pero es insuficiente. Lo que enseña es algo más específico y más exigente, que hay un tipo de preparación que solo puede ser construida en el tiempo ordinario, antes de la urgencia, en la oscuridad de la espera que parece no llevar a ningún lado. Que esa preparación no puede ser delegada, prestada ni comprimida en el último momento. Que la vida espiritual que se vive en el tiempo de espera no es un preludio al momento importante, es ella misma el momento importante. Y que cuando llega la hora, lo que se tiene es lo que se construyó durante todo ese tiempo que pareció no importar. Las vírgenes sabias no son sabias porque tuvieron suerte ni porque recibieron algo que las necias no recibieron. Son sabias porque tomaron en serio la espera mientras la espera todavía era posible. Porque previeron que la noche iba a ser larga, porque prepararon sus vasijas antes de que alguien les dijera que las necesitarían. Y cuando el novio llegó, estaban listas.
no porque se hubieran mantenido en tensión permanente, sino porque habían vivido de una manera que las dejó listas incluso mientras dormían. Hay una razón por la que esta parábola ha sobrevivido 20 siglos y sigue siendo incómoda. No es porque sea difícil de entender, es porque es difícil de aceptar, porque lo que enseña contradice una de las suposiciones más arraigadas de la espiritualidad popular, que siempre hay tiempo, que la puerta siempre está abierta, que el arrepentimiento de último momento tiene el mismo peso que una vida construida con cuidado, que lo importante es llegar, aunque sea tarde y aunque sea corriendo. La parábola de las 10 vírgenes dice que no con crueldad, no con arbitrariedad, no con un Dios caprichoso que disfruta cerrar puertas, sino con una lógica narrativa que es completamente coherente con el resto de lo que Jesús enseñó, que hay cosas que solo pueden ser construidas en el tiempo, y que el tiempo tiene una dirección que no puede ser revertida. Eso no significa que la misericordia no exista. Significa que la misericordia no es una suspensión permanente de las consecuencias de las decisiones tomadas a lo largo del tiempo. Significa que hay un momento en que lo que se vivió se vuelve visible, no como juicio externo, sino como revelación de lo que realmente estaba ahí. La puerta cerrada no es un castigo añadido desde afuera. Es el resultado natural de una preparación que no ocurrió. Las necias no son excluidas por un decreto arbitrario. Son excluidas porque cuando llegó el momento, no tenían lo que el momento requería. Y no lo tenían porque las decisiones del tiempo ordinario, las decisiones que parecían pequeñas e irrelevantes mientras el novio no llegaba, habían construido una realidad que la urgencia final simplemente reveló. Esta parábola también desmonta una de las distorsiones más comunes de la vida religiosa, la idea de que la apariencia de preparación equivale a la preparación real. Las necias tenían lámparas. Habían salido a recibir al novio. Estaban en el lugar correcto. Desde afuera, en el momento de salir, eran indistinguibles de las sabias. La diferencia no era visible. No había ninguna señal externa que indicara cuáles estaban realmente listas y cuáles no. La diferencia estaba en lo que llevaban consigo, o en lo que habían dejado de llevar. Y eso es un retrato muy preciso de algo que Jesús describía una y otra vez en el Evangelio de Mateo. La distancia que puede existir entre la forma religiosa y la sustancia que debería habitarla. Entre el árbol que parece sano y el árbol que no da fruto. Entre el que dice, Señor, Señor, y el que hace la voluntad del Padre. Entre las lámparas que brillan al salir y las lámparas que se apagan cuando la noche se alarga. Hay 3 tipos de personas que han llegado a este punto del estudio. La primera es la que conocía esta parábola de memoria, pero la había leído siempre como una advertencia sobre el fin de los tiempos. Algo importante pero distante, relevante para un momento futuro, pero no urgente para el presente. A esa persona este estudio le dice que la parábola no es principalmente sobre el fin del mundo. Es sobre el tiempo ordinario que precede a cualquier momento de revelación. Es sobre las decisiones que se toman cuando nadie está mirando, cuando el novio no ha llegado todavía, cuando la espera parece no tener consecuencias visibles. El momento final solo revela lo que el tiempo ordinario construyó. La segunda es la que ha vivido su fe principalmente en la superficie, asistiendo, cumpliendo, participando en la forma correcta, pero que en algún momento ha sentido que algo falta, que hay una profundidad que no tiene, que su lámpara tiene la forma correcta, pero no está segura de cuánto aceite lleva. A esa persona este estudio le dice que la parábola no es una condena sino una invitación. Las vasijas todavía pueden ser llenadas. El tiempo de espera todavía está activo. Y la diferencia entre las sabias y las necias no fue un decreto eterno sino una decisión tomada antes de que llegara la urgencia. La tercera es la que ha sido marcada por una teología del último momento. La idea de que siempre habrá una oportunidad más, que la gracia infinita significa que las consecuencias de las decisiones siempre pueden ser revertidas, que la puerta nunca se cierra del todo. A esa persona este estudio le dice algo que el texto dice con claridad y sin crueldad, que hay momentos que tienen una ventana, y que la misericordia de Dios no es una suspensión permanente de la lógica de las decisiones tomadas a lo largo del tiempo. No porque Dios sea pequeño, sino porque las decisiones son reales y el tiempo tiene una dirección. Volvamos al principio.
10 vírgenes. 5 sabias. 5 necias. Un novio que tarda más de lo esperado. Una medianoche. Un grito. Lámparas que se apagan. Una negativa a compartir aceite. Una puerta que se cierra. Y una frase desde adentro que no habla de aceite sino de conocimiento. No os conozco. Durante siglos esa frase ha sido leída como el punto final de la parábola. Pero es más que un punto final. Es la clave retroactiva que ilumina todo lo que vino antes. Porque revela que la parábola nunca fue principalmente sobre aceite. Fue sobre una relación. Sobre si el tipo de vida que se vivió durante el tiempo de espera construyó o no construyó algo real con el novio. Sobre si la preparación exterior tenía detrás una realidad interior que la sostuviera cuando la noche se alargara. Las sabias no eran sabias porque fueran más inteligentes ni más privilegiadas. Eran sabias porque tomaron en serio algo que las necias dejaron para después. Y cuando llegó el momento que no podía ser pospuesto, esa diferencia, construida en silencio, en el tiempo ordinario, en decisiones que parecían pequeñas, se volvió la única diferencia que importaba. Eso es lo que el detalle que casi nadie mira revela cuando se lo examina con cuidado. No una teología del exclusivismo, ni una doctrina de la predestinación caprichosa, sino una verdad sobre la naturaleza del tiempo, de la preparación y de la relación con Dios que no puede ser resumida en una moraleja simple sin perder su fuerza. La parábola no termina con una puerta cerrada. Termina con una pregunta abierta para el lector. ¿Qué tipo de vida se está construyendo en el tiempo ordinario de la espera? Esa pregunta no tiene respuesta fácil, pero es exactamente la pregunta correcta. Si este estudio cambió la manera en que leías esta parábola, déjalo en los comentarios. Dale like si este tipo de lectura cuidadosa del texto te ayuda a entender los evangelios con más honestidad y más profundidad. Suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos estudios. Y comparte este video con alguien que conoce esta parábola de memoria, pero nunca se ha detenido en el detalle que la cambia todo, porque ese detalle merece más atención de la que habitualmente recibe.